¿Crees que conoces la historia de La Llorona? Una mujer despechada, ahogando a sus hijos por celos y condenada a vagar eternamente gritando: ¡ay, mis hijos! Esa es la versión que nos contaron de niños para que no saliéramos de noche. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera historia es mucho más antigua, mucho más oscura? ¿Y esconde un secreto prohibido sobre la caída de un imperio? ¿Y si ese lamento no es el de una simple mujer, sino el eco de diosas aztecas que lloraron por la destrucción de su mundo entero? Bienvenidos de nuevo, susurradores. Hoy vamos a desenterrar los orígenes de la leyenda más famosa de México, un presagio de catástrofe que los antiguos mexicas escucharon hace más de 500 años. Es una historia de traición, sí, pero no la que crees. Es la historia de una maternidad trágica a escala cósmica y un lamento que anunciaba la aniquilación de una civilización. Te aseguro que una vez que escuches la verdad detrás de La Llorona, nunca más volverás a oír su llanto de la misma manera en la oscuridad de la noche. Para entender el secreto, primero debemos recordar la historia que nos han contado hasta el cansancio. La versión que todos conocemos es un cuento de la época colonial. Narra la historia de una hermosa mujer indígena, a veces llamada María, que se enamora perdidamente de un apuesto caballero español. De su amor nacen 3 hijos, a quienes ella adora, pero el caballero, presionado por su familia o simplemente por su estatus social, la abandona para casarse con una dama española de alta alcurnia. El corazón de María se rompe en 1000 pedazos. En un arrebato de dolor, rabia y desesperación, lleva a sus hijos a la orilla de un río y los ahoga. En el instante en que sus pequeños cuerpos se hunden en el agua, la mujer se da cuenta del horror que ha cometido. El arrepentimiento la consume y en su locura se quita la vida en el mismo río. Pero su alma no encuentra descanso. Los cielos la rechazan por su pecado y el inframundo tampoco la acepta. Su espíritu queda condenado a vagar por toda la eternidad, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se le ve flotando sobre ríos, lagos y canales, siempre vestida con un largo ropaje blanco, su rostro oculto por un velo y su cabello negro flotando en el viento. Y de su boca sale ese grito desgarrador que hiela la sangre: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Dicen que si la escuchas cerca, en realidad está lejos, pero si su lamento suena a lo lejos, ten cuidado, porque está justo a tu lado. Quien la escucha está marcado para la desgracia, o peor aún, es atraído fatalmente hacia el agua por su llanto hipnótico. Esta versión, la de la madre infanticida castigada por su crimen pasional, es la más popular hoy en día en México y gran parte de Centroamérica. Se consolidó y se popularizó durante el siglo XIX, convirtiéndose en una fábula moralista perfecta para la época, una advertencia sobre los amores prohibidos, las pasiones descontroladas y las consecuencias de mezclarse entre clases y razas. Es una historia poderosa, trágica y sobre todo aterradora. Pero La Llorona no empezó aquí. Su origen es mucho más profundo y se entrelaza con la misma sangre y tierra del antiguo México. Para encontrar a la verdadera Llorona, debemos viajar mucho más atrás en el tiempo, a los años previos a la llegada de los conquistadores españoles. El primer registro escrito que menciona una figura similar data de 1550. En la recién fundada Ciudad de México, apenas unas
unas décadas después de la caída de Tenochtitlan. Pero los cronistas españoles de la época, como Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán, no inventaron esta historia. La escucharon directamente de sus informantes indígenas, quienes relataban los presagios funestos que anunciaron la llegada de Hernán Cortés en 1519, según los códices y las crónicas. Hubo 8 señales terribles que aterrorizaron al emperador Moctezuma y a todo el pueblo mexica. Y el sexto presagio era precisamente una mujer que lloraba. Por las noches se escuchaba una voz lastimera que recorría las calles de la gran Tenochtitlan y las aguas del lago de Texcoco. Su grito no era el de una madre arrepentida buscando a los hijos que mató. Era un lamento profético, un grito de advertencia para un pueblo entero. La mujer fantasmagórica clamaba: «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Y otras veces decía: «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré para que no os perdáis del todo?». Era un llanto colectivo por el fin inminente del Imperio Azteca, por la destrucción de su mundo. Y aquí es donde la historia da un giro prohibido. El secreto que fue enterrado bajo siglos de sincretismo religioso. Esa mujer que lloraba por las noches no era un espíritu mortal. Los mexicas la identificaron como una manifestación de una de sus diosas más poderosas y temidas, Cihuacóatl, cuyo nombre significa mujer serpiente. Cihuacóatl era una de las deidades más antiguas y complejas del panteón azteca. Era la diosa de la maternidad y la fertilidad, pero también de la guerra y la muerte sacrificial. Era una figura duala, la madre protectora que ayudaba a las mujeres en el parto, pero también la devoradora que recolectaba las almas de los guerreros caídos en batalla. Según los mitos, Cihuacóatl aparecía vestida de blanco, con el rostro pálido y cubierto de tiza, como una calavera. Vagaba por los cruces de caminos y los mercados, gimiendo y llorando por la noche, anunciando siempre calamidades. Sus gemidos eran un presagio de guerra, de hambrunas, o como en el caso de la conquista, del fin de un ciclo cósmico. Ella lloraba por sus hijos, es decir, el pueblo mexica, sabiendo la destrucción que se avecinaba. Cihuacóatl también estaba ligada a la Cihuateteo, los espíritus de las mujeres que morían durante el parto. Estas mujeres eran veneradas como guerreras, pues se consideraba que dar a luz era una batalla. Sus espíritus descendían a la tierra en ciertas fechas, vagando por los cruces de caminos y lamentándose, al igual que la diosa. Con la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo, esta poderosa figura divina fue demonizada. La Iglesia, en su afán por erradicar las creencias paganas, necesitaba transformar a Cihuacóatl. Tomaron su imagen de mujer vestida de blanco y su lamento nocturno y lo fusionaron con figuras bíblicas de mujeres pecadoras como Eva o Lilith. También la mezclaron con la figura histórica de la Malinche, la intérprete indígena de Cortés, quien para muchos fue vista como la traidora que entregó a su pueblo, una madre que traicionó a sus hijos. Así, un presagio divino de una diosa que lloraba por su pueblo se transformó en un cuento moralizante sobre el castigo eterno de una mujer pecadora por sus amores ilícitos y su crimen pasional. La diosa fue reducida a una simple mortal y su advertencia cósmica se convirtió en un lamento personal. Pero hay un giro final, uno aún más oscuro, que se conecta directamente con la cosmovisión prehispánica. En la versión moderna, la Llorona busca redención o simplemente vaga sin rumbo. Pero en el trasfondo indígena, su propósito es otro. Ella está atrapada entre mundos, tal como las almas en el Mictlán,
el inframundo azteca, que debían completar un arduo viaje de 4 años para alcanzar el descanso eterno. Su lamento no es solo un grito de dolor, es un puente, una llamada. Atrae a los vivos, especialmente a los niños, Hashia, el agua. ¿Por qué el agua? Porque en muchas culturas mesoamericanas, los ríos, lagos y cenotes eran considerados portales al inframundo, caminos hacia el más allá, como el Xibalbá de los mayas. La Llorona no busca a los hijos que perdió, busca reemplazarlos, ofreciendo nuevas almas, nuevos hijos al inframundo para quizás, solo quizás, poder liberarse de su tormento. Con el tiempo, la leyenda ha mutado. En Guatemala se dice que ahoga a hijos nacidos fuera del matrimonio. En Nicaragua, su aparición es un presagio de muerte inminente para quien la ve, pero el núcleo de la historia permanece intacto, una figura femenina trágica, vinculada al agua y a la muerte de niños. Ya no es solo la historia de una mujer llamada María, es el eco de la conquista, el lamento de una civilización perdida, la voz de una diosa que llora por un mundo que fue destruido. Así que la próxima vez que escuches un llanto en la noche, pregúntate, ¿es el alma de una madre arrepentida? ¿O es el antiguo lamento de Cihuacóatl, que sigue llorando por los hijos que le fueron arrebatados hace más de 5 siglos? La historia de La Llorona nos enseña que las leyendas son como ríos, cambian de curso, pero su origen siempre está en las montañas más antiguas de nuestra cultura. Y si esto te ha inquietado, espera a que desenterremos el secreto que se esconde detrás de El Chupacabras, una historia que también es mucho más de lo que parece. Suscríbete si te atreves a escuchar más susurros enterrados en el tiempo. Gracias por acompañarnos.